compartirles con ustedes que hoy tenemos a un invitado especial. Definitivamente el tema de la semana y el tema que a todos nos está inquietando mucho sigue siendo la situación de salud. ¿Qué va a pasar con la vacunación? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Que desafortunadamente siguen falleciendo muchas personas, siguen sin haber medidas pues realmente integrales que permitan a todas y todos los mexicanos pues regresar a sus actividades de forma segura. Y mientras no haya una planeación estratégica donde no se integren pues disculpen, me distrajeron, donde pues no se alineen todos los aspectos que tienen que atenderse para que pues podamos de manera segura regresar a nuestras actividades, difícilmente disminuirá el número de defunciones lamentablemente en nuestro país. Así es que les quiero presentar a nuestro invitado especial. Él es el doctor Daniel Bernal Serrano. Él es médico internista por la UNAM y tiene una maestría en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y otra maestría en política, planeación y financiamiento en salud por la London School of Economics y la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Actualmente es coordinador del Programa Nacional de Partners in Health México para movilizar a la sociedad civil contra la tuberculosis y generar respuestas COVID efectivas. Hemos tenido algunas pláticas, hemos construido puntos de acuerdo y puede ser muy valiosa la información que él nos proporcione de cómo ve esta crisis sanitaria, cómo ve pues la interrupción de los servicios de vacunación, no solo en el tema de COVID, sino en muchas otras enfermedades que se habían ya erradicado en nuestro país y que desafortunadamente ha habido brotes. Muchas mamás me han preguntado que dónde pueden vacunarse, que no hay en todos los centros de salud la cartilla completa y desafortunadamente pues esto se debe a una planeación equivocada a la hora de hacer las compras. Cuando desaparecen el seguro popular y modifican la forma de comprar los medicamentos a nivel nacional, pues se tardaron casi 1 año y medio en hacer los pedidos de medicinas y se cruza con la pandemia. Entonces hay un desabasto mundial, pero mucho fue derivado de una mala planeación y una mala ejecución y desafortunadamente pues nuestras niñas y niños están en peligro de contraer enfermedades mortales prevenibles, como pueden ser la tuberculosis, la hepatitis B, la difteria, el sarampión, la poliomielitis. Desafortunadamente, pues aunado a todo esto está la pandemia del COVID-19 y pues derivado de diversas restricciones de importación, se ha generado un retraso considerable en las entregas previstas por estas vacunas. Entonces, pues, esta situación es altamente preocupante y me encantaría escuchar la opinión y la experiencia del doctor Bernal para que nos pueda compartir qué está viendo, cómo lo está viendo y cómo a través de la Cámara de Diputados y a través pues de la responsabilidad que a mí me toca desempeñar, podemos hacer acciones concretas en favor de la salud de los mexicanos. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por darnos este espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación, diputada Ana Paula. Creo que es fundamental esta presencia de las organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? Hasta cierto punto hemos sido un poquito hechas a un lado y hay una fuerza demasiado, bueno, no solo, digamos que el poder del gobierno central está justamente demasiado centralizado, ¿no? Y la academia y las organizaciones de la sociedad civil no hemos tenido una voz. Entonces, muchísimas gracias por esta plataforma que es
invaluable, ¿no? Para nosotros y poder expresar nuestras necesidades. Tal como lo mencionaba, la gente no encuentra en dónde vacunar a sus hijos, y el problema no es saber dónde está la vacuna, sino que simplemente no hay, ¿no? Tenga uno dinero o no tenga uno dinero, uno busca en el privado y simplemente estas vacunas, importantemente la hepatitis B, la de tuberculosis, la de sarampión, rubiola, no se encuentran las vacunas, y tiene que ver tal cual con esta planeación. De cierta manera, es indiscutible que el sector salud ha sido durante varios años una gran fuga de dinero, ¿no? Las auditorías superiores de la Federación una y otra vez muestran cómo en el sector salud es en donde mucho dinero desaparece, ¿no? Entonces, esto llevó un interés muy claro del gobierno actual por decir, yo voy a comprar las cosas. El asunto es que en esta competencia de intereses entre centralizar y terminar dentro de lo que se pudiera con la corrupción, se están dejando atrás prioridades, ¿no? Y no se está vacunando a los niños que tienen que ser vacunados. Entonces, justamente esta planeación de cómo se compraron las cosas nos tiene la situación en la que tenemos, ¿no? Que finalmente alrededor de uno de cada 4 niños no está teniendo la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Y esto es terrible, porque cuando la mortalidad de la infección por tuberculosis para la que protege esta vacuna en menores de 5 años es de 60-70%, ¿no? Y estos niños no se tendrían que morir, y pues digo, en los próximos años veremos las consecuencias de este desabasto terrible. Oye, doctor, y ustedes como sociedad civil tienen grandes retos y tienen, pues desafortunadamente han sido desacreditados, ¿no? A todos los han metido en la misma canasta, y existen consejos de salud, existen plataformas en donde su experiencia y su conocimiento tendría que estar siendo considerado para generar una ruta y una buena toma de decisiones, ¿no? Hoy estamos metidos en este problema mucho por la falta de sensibilidad para escuchar a quienes verdaderamente saben, y por una ceguera absoluta de taller, creyendo que están rodeados de los expertos. Te lo digo porque a mí en la Comisión de Salud tendría que ser una de las comisiones más activas, por lo menos en este año y medio de pandemia. Ya bien lo mencionaste, la crisis de salud o la deficiencia del sistema de salud no es de este momento, ¿no? De esta administración. Sin embargo, se tomaron malas decisiones que evidenciaron el rezago y la incapacidad del gobierno para responder a situaciones tan lamentables como la que hoy estamos pasando. La Comisión de Salud, te digo, no hemos sesionado una sola vez. Hoy no tenemos presidenta de la Comisión de Salud. Cuando externamos nuestras inquietudes y les decimos, es que aquí deberíamos de estar discutiendo, generando mesas de diálogo con los expertos, llevando propuestas al gobierno federal, nos dicen, no se preocupen, el presidente está en buenas manos. Él sabe lo que se tiene que hacer y confiemos en él. Bueno, ¿para qué sirve este equilibrio de poderes? ¿Para qué sirve el tener una comisión de salud en donde se analizan, se proponen y se generan respuestas a muchas de las necesidades que estamos viviendo? Y lo mismo sucede con la sociedad civil. La sociedad civil no es un adorno, la sociedad civil es un elemento fundamental para que la democracia funcione. Es quienes hacen lo que el gobierno no puede o no quiere hacer. Es quienes velan por los derechos de las y los mexicanos, de las personas más vulnerables. Son quienes de manera muchas veces sin honorarios, es más, les cuesta, hacen investigación, generan programas, invierten para resolver o para garantizar los derechos, como puede ser en tu caso el derecho a la salud. ¿Qué relación pues han tenido con el gobierno federal y cómo podemos
como ciudadanos, ya no como diputada, como ciudadanos, apoyar a organizaciones como la tuya para levantar la voz y para hacerles ver que el trabajo que ustedes hacen es sin fines políticos, es apartidista y es verdaderamente noble y loable todas las acciones que realizan. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros por lo menos llevamos trabajando en el estado de Chiapas alrededor de 8 años y nuestra relación con el gobierno local es excelente independientemente de quién esté en el poder, porque finalmente saben que estamos prestando un servicio a la gente que no se podría, de no ser porque estamos ahí a ese grado de calidad, ¿no? Nosotros apoyamos, dependiendo de cómo está la situación, entre 9 y 10 clínicas rurales, y lo que hacemos es que ponemos ahí médicos, ponemos medicamentos, y a los médicos los capacitamos para que puedan resolver en el lugar, les damos equipos de diagnóstico suficientemente buenos, y aparte nos aseguramos de que un paciente que necesita atención de tercer nivel tenga todos los recursos que se requieren para que pueda llegar a un hospital y que un especialista le resuelva su problema. Entonces, el gobierno, la verdad es que nos ha apoyado muchísimo, independientemente, repito, de quién esté en el poder. En cuanto al estatal, en cuanto al federal, depende de con qué, digamos que con qué proyecto estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, muy concretamente en el proyecto que yo tengo de tuberculosis, la apertura del Programa Nacional de Tuberculosis ha sido impresionante. Hay una gran voluntad de trabajar juntos, de avanzar las cosas, nos ayudan a hablar con el resto de sociedades civiles, con sus representantes locales, entonces también funciona muy, muy bien. Creo que en el caso de la pandemia, cuando hemos tenido alguna recomendación, nos pasa como a todo el mundo, ¿no? Como que no hay esa apertura para dialogar y para decir, bueno, voy a considerar lo que me estás diciendo, etcétera, etcétera. Sé que somos poco importantes, ¿no? Hasta cierto punto tenemos poco poder ahí de balancear y decir, hazme caso, pero tratamos de hacerlo hasta el grado que se puede y pues de una manera muy seria, ¿no? En ningún momento hemos tratado de tener como usted lo mencionaba, diputada, cuestión de golpeteo político, además, sino simplemente esta es la evidencia. Creemos que en México se pueden hacer mejor las cosas de tal o cual manera, aprovechando lo que tiene positivo el gobierno. Por ejemplo, tenemos a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahorita no pueden hacer mucho por la pandemia, entonces podrían ser una gran fuerza para rastreo de contactos, ¿no? Tenerlos haciendo llamadas, viendo quién está enfermo, quién no. Entonces, ese tipo de recursos no se están utilizando del todo y son recursos que pues están ahí y creemos que se pueden hacer muchas cosas mejores. Definitivamente en un principio nadie sabía qué hacer, ¿no? Pero hoy en día tenemos artículos y artículos y artículos con evidencia que nos dicen qué sirve y qué no sirve y se puede pivotear, ¿no? En cualquier momento, y eso es algo que sí creemos que no ha habido esa apertura, ¿no? Para decir, tal vez aquí no estaba tan, no tomé la mejor decisión, no sabía, ahora ya está la evidencia, ¿no? Y ya puedo cambiar. Doctor, si te parece bien, vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo y creo que muchos de los comentarios que yo te quería hacer se van a ver reflejadas en esto. En primer lugar, bueno, las mamás están preocupadas en los esquemas de vacunación de los niños. ¿Qué efectos pueden tener el no vacunarlos a tiempo? Si deben de guardar la calma, ¿qué deben de hacer? Porque si no hay ni en el sector público ni en el privado, ¿cómo pueden prevenir muchas de las enfermedades? Sí, perfecto. La verdad es que esto de quedarse en casa y que los niños no vayan a la escuela ha sido también protector de las enfermedades. Una buena cantidad de las enfermedades que tienen los niños se transmiten por vía aérea, ¿no? Como es el COVID, o por vía oral. Entonces, si no hay esta exposición de los niños a las microgotas, a la tos de los demás, a la saliva de los demás, que chupan un juguete y se comparten el juguete que chuparon, entonces, si eso no está sucediendo, ahorita los niños están protegidos. En un futuro, cuando regresamos a la escuela y demás, el que por lo menos los niños de más de 2, 3 años, me parece que es el punto de corte, no soy pediatra, pero para usar cubrebocas,
El uso del cubrebocas también nos va a poder proteger de muchas enfermedades, ¿no? Que se transmiten por vía aérea. Entonces, mantener estas medidas de higiene estrictas va a ser clave. Y lo siguiente es, en cuanto haya vacuna, buscarla, pero también un poco lo que estamos haciendo ahora, si no hay vacuna, exigir, ¿no? Que esta vacuna tiene que estar aquí para mi hijo. No puede ser que hace 10 años, o hace 5, o hace 6, la cobertura de vacunación era 95% y hoy estamos en 80%, en 76% en algunas vacunas. Muy bien. Ahora sobre la vacuna de influenza. Hay varias preguntas. Uno, ¿por qué hubo escasez de esta vacuna? Y dos, si esta realmente protege contra el COVID. Hay mucha desinformación al respecto. Claro. Bueno, en cuanto a la escasez de la vacuna de influenza en este año, tuvo que ver en general con que la pandemia rompió las cadenas logísticas de todas las cosas. Entonces, en todos los países hubo cierto grado de retraso. En México, la vacuna para el sector público llegó a tiempo, se aplicó en el sector público oportunamente. Sin embargo, para el sector privado sí llegó como hasta por ahí de noviembre o algo por el estilo. Entonces, ese retraso importante fue porque la pandemia rompió estas cadenas de suministro. En cuanto a la protección de la vacuna de influenza contra COVID, no hay, ¿no? Porque son virus totalmente distintos. Sin embargo, sí hay estudios en donde la gente que se vacunó contra influenza tuvo COVID menos grave. Todavía no se sabe por qué, pero sí esa vacunación estuvo relacionada controlando quiere decir que quitando muchas otras influencias, como pudieran ser estado socioeconómico o actitudes de la gente en cuanto a cuidarse o no. La vacuna de influenza no se sabe por qué, pero sí evitó la presentación de cuadros graves de COVID. Entonces, vacúnense contra la influenza, por favor, si todavía no lo han hecho. Muy bien. Y a ver, partimos de que no eres experto en niños, pero sí experto en medicina y en muchos otros temas. Pero a ver, ¿cuándo se podrá vacunar a los niños contra COVID? ¿Es segura la vacuna para ellos? ¿Y cuáles son, bueno, ya en términos generales, pues las indicaciones y las recomendaciones para vacunarse contra el COVID? Seguro. Bueno, de hecho, la pregunta 1 de cuándo se podrán vacunar se responde con la pregunta 2, cuando sepamos que es seguro, ¿no? ¿Y cuándo vamos a saber que es seguro? En cuanto se terminen los ensayos clínicos. Apenas me parece que creo que una de los fabricantes acabó de meter a los ensayos clínicos a los adolescentes a finales del mes pasado, y otro de las vacunas de mRNA, que son Moderna y Pfizer. Moderna no ha logrado reclutar a suficientes adolescentes, ¿no? Entonces, el problema es que para que yo pueda vacunar a los niños, necesito saber que esta vacuna no les va a causar ninguna lesión. Y es muy importante que tengamos nosotros claridad en que una vez que una vacuna fue aprobada, esta vacuna es extremadamente segura, ¿no? No debemos de tenerle miedo en lo absoluto. Estamos, por ejemplo, ahorita, ¿no?, en el caso de los niños, priorizando. Si en los adultos no hay problema, sería lógico pensar que en los niños, ¿por qué va a haber un problema? Pero hasta no tener la evidencia en la mano, los datos clínicos, los gobiernos y las farmacéuticas no se van a arriesgar a meter una vacuna que puede tener cualquier tipo de riesgo. Entonces, ¿cuándo? Cuando estén los ensayos clínicos. ¿Cuándo se espera que estén los ensayos clínicos listos? En los adolescentes se piensa que pudiera ser por ahí de otoño de este año, y en los niños más pequeños todavía después, ¿no? No se sabe si invierno o hasta la primavera de 2022, justamente porque si se van a poner la vacuna, va a ser una vacuna para la cual la seguridad esté totalmente clara, y es algo que los adultos ya tenemos que tener claro. Los mayores de 16 años, que es en quienes se ha hecho ensayos clínicos, no tenemos nada que temer de la vacuna, ¿ok? Los riesgos son mínimos y muy, muy improbables. Muy bien, doctor. Y sobre eso justamente preguntan si hay evidencia de hipersensibilidad a los componentes o a la interacción con alergias o en personas que toman medicamentos. De acuerdo. En cuanto a medicamentos, no se ha visto como claramente que haya algún riesgo. En cuanto a los
componentes de la vacuna, creo que en todo Estados Unidos, y me parece, no me acuerdo cuántos millones de dosis de vacunas han aplicado, pero han tenido 20 casos de reacciones adversas graves, ¿no? Esto quiere decir de personas que hay que darles tratamiento especial para evitar que tengan una alergia que les cierre la garganta o algo por el estilo. Ahora, estos 20 casos son totalmente, ¿cómo decirlo? Son totalmente, son muy poco significantes comparado con las vidas que ya están salvando por vacunar. Ahora, ninguno de estos 20 casos se murió, ¿de acuerdo? Porque como ya se sabe que estas vacunas pueden causar este tipo de reacciones, la gente, y bueno, a mí me vacunaron afortunadamente hace una semana, me pusieron mi segunda dosis, pero para que después de que le ponen la vacuna, tienes que estar entre 20 y 30 minutos en observación. Todas las reacciones adversas se han visto en los primeros 17 minutos, ¿no? Entonces, hay un grado de seguridad para esta vacuna impresionante, aunque hay ciertas reacciones alérgicas importantes. El grado de cuidado que se está teniendo hace que nadie se haya muerto y todo el mundo se haya recuperado al 100% de cualquier reacción alérgica a la vacuna. ¿Y por qué entonces hay tanta desconfianza? Ahora que hicimos la pregunta aquí en el Instagram, que si se atreverían o quieren vacunarse, no les da mucha confianza el vacunarse. ¿A qué se debe este temor? Ya, digo, la verdad es que hay gente que dedica su vida a investigar justamente esto, ¿no? ¿A qué se debe esta incertidumbre, así le llaman, acerca de las vacunas? Y es una suma de muchos factores distintos. De hecho, es interesante que el país que más incertidumbre tiene acerca de las vacunas es Francia, ¿no? Que es un país en donde todo el mundo, bueno, una gran cantidad de las personas tiene educación, por lo menos secundaria y demás. Entonces, es una cuestión hasta cierto punto de sentirse como con cierto grado de poder sobre el tomar las propias decisiones, ¿no? El hecho de que la vacunación sea gratuita, hasta cierto punto obligatoria por el gobierno y demás, y que también, sin lugar a duda, las grandes empresas farmacéuticas hacen algo de dinero con las vacunas. Sin embargo, ahí sí quiero acotar que hay ciertas vacunas que no se hacen porque no dejan dinero, ¿no? Entonces, tampoco pensar que es un plan de la industria para enriquecerse, ni que es un plan de los gobiernos para controlar a la población y demás. Simplemente hay dudas por tener por buscar un cierto grado de control, ¿no? hacia el propio cuerpo. Y también hubo unos estudios extremadamente dañinos para la confianza contra la vacunación. Hay un médico inglés que se llama Andrew Wakefield, y este médico publicó unos estudios diciendo que las vacunas, unas vacunas contra virus provocaban autismo. Ese artículo se reprodujo por todo el mundo por muchos años, y tarde o temprano en la revista se dieron cuenta de que los datos habían sido inventados. Entonces, este artículo, que causó tanto daño, que en realidad ha causado muchísimas muertes, no sé si ya son cientos de miles, pero sí miles de muertes, finalmente la revista lo prohibió, dijo, lo hicimos mal, no hubo suficiente verificación sobre la autoría de este artículo, y Andrew Wakefield en Reino Unido ya no puede practicar como médico, y se vio que incluso tenía ciertos intereses económicos atrás, ¿no? Quería decir que esta vacuna no servía para meter sus propias cosas. Entonces, mucho de esta duda acerca de la vacunación viene acerca de que las vacunas causan autismo, y reproducir que hubo un estudio científico en una revista importante, cuando la revista importante ya reconoció que fue un error publicar. Ok, pues qué interesante, doctor. Creo que es muy valioso pues la evidencia científica y la experiencia pues a lo largo de muchos años de estudio para pues generar confianza, y que hoy las redes sociales están jugando un papel fundamental, y no sea para sembrar miedo, no sea para sembrar más muertes, porque tomar una decisión en función de lo que viste en una red social puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Entonces, la información que nos estás dando es sumamente valiosa. Y también preguntan a ver si tiene algún impacto sobre la fertilidad, la vacuna.
Al momento es algo que no se ha investigado y no se ha investigado porque justamente lo primero que haces es ver si la vacuna es segura en personas sanas. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son vacunadas, cuando están en edad fértil se les pide que en los ensayos clínicos que estén tomando medicamentos anticonceptivos, ¿no? O que no tengan relaciones sexuales y demás, para asegurarse de que no va a haber un efecto de daño al feto, ¿no? Posteriormente ya se hacen estudios, se espera que se hagan estudios o se desea que se hagan estudios en mujeres embarazadas, y por otro lado también hay ocasiones en las cuales por suerte o por mala suerte, no, por suerte, las mujeres que son vacunadas resulta que se embarazaron, ¿no? En ese momento. Entonces, en esos casos que no era la intención, pero se investiga, ¿no? A ver qué sucedió, cuál fue el desarrollo del feto y demás. Pero bueno, los estudios no se hacen para ver si la gente es fértil o no es fértil, o bueno, si se va a afectar la fertilidad, pero no hay una plausibilidad de mecanismo lógico que te diga que la vacuna te va a generar infertilidad, ¿no? Sería terrible, por ejemplo, pensar que ahora todos los trabajadores de la salud de México vamos a ser infértiles porque nos vacunamos, ¿no? Entonces, definitivamente no es un riesgo el cual se considere como importante o que tenga lógica que vaya a suceder. Muy bien. Y ya que tú te vacunaste y muchos del personal médico se ha vacunado, ¿cuánto tiempo pues están protegidos con esta vacuna que se está aplicando? Todavía no sabemos, ¿no? De nuevo, como esto todavía está en investigación, a los primeros candidatos o a los primeros a los que se les hizo con quienes se hizo el ensayo clínico, todavía hay un seguimiento, ¿no? De ese grupo de personas, y todavía se ha visto que la protección existe. Lo que es muy cierto es que conforme el virus va mutando, vemos que ahora no todas las vacunas protegen perfectamente contra todas las mutaciones nuevas del virus. Entonces, es una de las cosas en las cuales nosotros como población tenemos que ser muy conscientes de que, aunque estamos vacunados, debemos seguir usando cubrebocas, debemos de seguir conservando la sana distancia y demás, porque no estamos seguros de cuánto dura la vacunación y de qué tan efectiva va a ser contra todas las mutaciones distintas que hay. ¿Y una sola aplicación sirve de algo? Depende de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson se ha mostrado ahorita los resultados de una sola vacuna y sirve para evitar que la gente se hospitalice y muera, ¿no? Entonces es fantástico que esa vacuna tenga ese grado de efectividad. Las demás requieren 2 dosis y pues hay que ponerse las 2 dosis, ¿no? Janssen está haciendo un estudio donde va a haber ponerse 2 dosis, protege también tan bien para enfermedad leve como ha protegido para enfermedad grave. Y en términos generales, pues yo había escuchado, hasta mi entender, que México era de los principales países en cumplir con un esquema de vacunación eficiente y seguro, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy en nuestro país? ¿Es suficiente lo que se les está dotando a las niñas y niños en su cartilla de vacunación? ¿Y tenemos la capacitación y la infraestructura necesaria para sumarle a este esquema de vacunación la vacuna del COVID? Sin duda lo que tenemos en la cartilla de vacunación para México es excelente, ¿no? El problema es que tenemos el personal, tenemos la infraestructura, lo que no tenemos son las vacunas. Entonces, tener todo esto montado y listo es un poco frustrante, ¿no? El no poder hacerlo porque no están ahí los insumos. Pues hay varias herramientas que podemos aplicar para conseguirlo. Se puede poner la vacuna para el COVID, no solamente se puede poner sobre esta infraestructura de vacunación que ya tenemos, sino que la infraestructura de vacunación que tenemos es perfecta para poder aplicar la vacuna de COVID, ¿no? Si México no tuviera esa gran experiencia y capacidad de poner vacunas, realmente estaríamos en aprieto.
pero de las cosas excelentes que ha hecho la Secretaría de Salud durante décadas es montar todo un mecanismo de vacunación muy, muy eficiente. Me preguntan que de todas las opciones de vacunas que hay en el mercado, ¿cuál consideras que sea la mejor? La que tengamos, así como en los términos que más te gusta. Pero en realidad la mejor vacuna es la que tienes a la mano, ¿no? La vacuna que te llegue, esa tómala, porque todas las vacunas que han estado en las que han estado en estudios fase 3, la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, la de Novavax y la Sputnik 5, todas protegen para hospitalización o muerte debido a COVID-19 al 100%. O sea, nadie de los que se ha puesto las vacunas ha acabado en el hospital y se ha tenido que morir. Y en cuanto a protección de enfermedad grave, todas también la mayoría han mostrado una efectividad impresionante. La de Johnson Johnson protegió 85% contra enfermedad grave con una sola dosis, entonces con 2 dosis esperamos que sea igual de buena que las demás. Y para enfermedad más leve, que es que me duele la cabeza, que tenga algo de mocos y demás, sí varían algo más la eficacia. Sin embargo, lo importante es que no nos muramos de esta enfermedad, ¿no? Y cualquier vacuna que nos pongamos de estas, sea Sputnik, sea Johnson Johnson, sea Pfizer, sea Moderna, tiene 100% de efectividad para que la gente no tenga enfermedad grave y muera. Oye, doctor, y sobre pues los factores de riesgo en los que viven un gran porcentaje de la población, como es diabetes, hipertensión, la edad, ¿es riesgoso que se vacunen? ¿Los puede poner en una situación vulnerable por tener todos estos padecimientos? Lo riesgoso es que no se vacunen, ¿no? Justamente la vacuna está dirigida a estas poblaciones súper vulnerables. No debemos de tener miedo si tenemos enfrente de nosotros la vacuna y aparte tenemos diabetes, hipertensión, obesidad, edad avanzada, síndrome de Down. Al contrario, estas vacunas están hechas para nosotros que tenemos estos factores de riesgo, porque la gente pues más joven, que no tiene una edad, bueno, aparte de ser más joven, que no tenga obesidad o demás, la verdad es que son raros. Hay casos en los cuales ha habido muertes en este tipo de personas, pero la epidemia en México específicamente se está llevando a gente de edad de más de 50 años con diabetes, obesidad e hipertensión. Entonces, el no ponernos la vacuna es riesgoso, ¿no? La vacuna que esté frente a nosotros, como les decía, así les digan, pues es la vacuna china, o es la vacuna rusa, o es la vacuna alemana, cualquiera protege 100% contra enfermedad grave y muerte, contra hospitalización y muerte. Muy bien, doctor. Oye, a ver, hemos tenido información aquí en la Cámara de Diputados sobre las compras de vacunas. Hay como muchos elementos que hacen creer que no se ha firmado contrato con ningún proveedor de vacunas. ¿Cómo está, pues tú qué panorama tienes? ¿Cómo crees que vayamos a resolver esta situación si verdaderamente ya se tiene un plan como lo dicen tener, pero que no nos han a nosotros dado los elementos para darnos confianza y creer que así va a estar y van a cumplir en tiempo y en forma con las dosis que han anunciado? De acuerdo. La verdad es que en México, si uno ve cómo está la distribución de vacunas en el mundo, los países más ricos fueron súper abusivos, ¿no? Canadá tiene 5 veces más dosis de vacunas de las que necesita su población, ¿no? Y fue como, pues si esta no jala, pues me voy con esta, y todos son, digamos que promesas de compra. Entonces, México, en realidad de manera excepcional para un país con ingresos medios altos, ha logrado asegurar, ha logrado promesas de compra de alrededor para poder vacunar con esquemas completos alrededor de la mitad de la población.
Ahorita vimos que sucedió un problema con Pfizer, ¿no? Pfizer cerró su planta por 3 semanas para mejorar sus cadenas de producción y poder producir más rápido. Entonces, vacunas que esperábamos de pronto no nos llegaron, ¿no? Sí es de esperarse que una buena proporción de la población mexicana, alrededor de la mitad, se pueda cubrir para el final del año. Es realista pensarlo porque los fabricantes pues los tienen en la lista de espera, a diferencia de muchísimos países. Yo estoy en contacto por mi trabajo con gente de Perú, de El Salvador, de Guatemala, y ellos tienen cero, ¿no? Estos países de América del Sur y Centroamérica realmente están totalmente desprotegidos. Bueno, no digamos que tienen cero, pero con relación a la cantidad de la población, nadie de los países de América Latina, a excepción de Uruguay, Costa Rica y otros que tienen mayores ingresos, tiene el grado de protección o de promesa de México. Entonces, en este momento dependemos en buena medida de que los productores no nos fallen, y obviamente que nosotros les paguemos las vacunas cuando nos digan ya las tengo aquí para ti, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y doctor, por último, platícanos un poco más sobre el tema de la tuberculosis. O sea, ¿cuáles son las causas que lo provocan? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ves tú en tu experiencia? Un poco para generar conciencia y también pues acciones legislativas que nos permitan tener un plan de control sobre este padecimiento. Creo que lo primero es que la gente no se debería estar muriendo de tuberculosis. Es una enfermedad que lleva con nosotros por lo menos 10,000 años, y para la cual hay tratamiento y para la cual hay vacunas, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente esté sufriendo por tuberculosis habla de una gran falla del Estado para protegerlo, ¿no? Porque la salud es un derecho humano y los derechos deben de ser garantizados por el Estado. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que se adquiere a través del aire, y en México el año pasado alrededor de 2.500 personas, menos 2.400 personas murieron por tuberculosis, y son muertes muy lamentables, y tristemente las personas a las que les da tuberculosis y que mueren por tuberculosis es la gente más vulnerable, ¿no? Las poblaciones con menores recursos económicos, las poblaciones marginadas, los pueblos indígenas, la población de trabajadores sexuales y demás, que son gente estigmatizada y que de pronto no tiene los recursos de acceso diagnóstico y de acceso terapéutico para curarse. A nosotros, obviamente el hecho de que hay una enfermedad como COVID que mató alrededor del año pasado cerca de 1.6, 1.7 millones de personas nos asusta, pero la tuberculosis hace eso, 1.4 millones todos los años, y a nadie le asusta, ¿no? El asunto es que no llega, como es una enfermedad de la gente pobre, es una enfermedad que no es prioridad, ¿no? Al COVID a todo el mundo nos asusta porque nos puede tocar en cualquier momento, y a la gente que está en el poder le puede tocar, ¿no? Ya le ha tocado a varios presidentes. Y en cambio la tuberculosis no. La tuberculosis no te va a llegar a tocar porque no eres ese 80% de la población de México que tiene alguna carencia, ¿no? Ya sea de servicios o sea en cuanto a ingresos. Entonces, el hecho de que las poblaciones sean gente con poco poder hace que no esté en primer lugar, aunque mata una cantidad muy similar de personas que mata COVID, ¿no? Año con año. No en el caso de México, pero sí en todo el mundo. Hay objetivos muy claros de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y de la Organización Mundial de la Salud para en 2030 erradicar la tuberculosis del mundo, y este objetivo existe porque se puede. Como decíamos, hay medicamentos, hay estrategias para lograrlo. Sin embargo, las cepas de tuberculosis, igual que el COVID, se mutan y desarrollan resistencia,
la vacunación, como es el caso de México, no llega a todo el mundo a quien tendría que llegar, y las estrategias no se implementan con la actividad con la que se tendrían que implementar, ¿no? Por ejemplo, algo que nos preocupa muchísimo a nosotros, al gobierno federal con quien hemos hablado y demás, es que los niños menores de 5 años que deberían de recibir profilaxis, esto es medicamento preventivo de que presenten la enfermedad en caso de que tengan un contacto con tuberculosis, no se está llegando a la enfermedad, ¿no? Y un rol clave de la sociedad civil es nosotros que estamos en las comunidades con la gente, encontrar a esos niños, por ejemplo, asegurarnos de que tengan su profilaxis para que no se vayan a infectar y que llegamos pues a este 100%, ¿no? Y evitar que la enfermedad se complique en edades tempranas. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por tu valiosa información. Les quiero platicar a todos los que nos están escuchando que en conjunto hemos trabajado en algunos puntos de acuerdo para, en primer lugar, la creación de un sistema de rastreo de niños y niñas no vacunados, de modo que sea posible inmunizar a las poblaciones más vulnerables tan pronto como sea posible. Hemos trabajado en otro para abordar las deficiencias en el suministro de vacunas mediante la reducción de restricciones para la importación y distribución de vacunas, y también en aumentar el presupuesto destinado al programa básico de vacunación. Desde el rol que me toca desempeñar, pues agradezco la experiencia y el profesionalismo del doctor Bernal para presentárnoslo, y pues seguimos trabajando. Muchas gracias a todas las que se conectaron y los que se conectaron. Voy a saludarlos: a Natalia, a Carlos Padilla, a Timo, a Dul, a Sofía, a Tello, a José Aldape, a Marta, a Brenda, Alma, Mari Carmen, Mago, Eli, Lucy, bueno, muchos, Víctor. Muchas gracias por conectarse todos, muchas gracias por seguirnos, por hacernos sus preguntas. Hubo mucha participación en el Instagram para contestar la encuesta y también hacer muchas preguntas. Así es que gracias, Tere, gracias, Yair, gracias, doctor Bernal. Ya no te quito más tu tiempo, que tienes mucho trabajo. Muchas gracias por tu generosidad y por tu apertura para contestar muchas de las dudas que hoy nos tienen inquietas a todas y todos los mexicanos. Que tengas muy bonita tarde, igual a todos ustedes. Cuídense mucho. Ya saben que la mejor vacuna que tenemos en este momento es usar el cubrebocas, nuestra sana distancia y tener mucha higiene con el lavado de manos y en nuestras casas. Que estén muy bien, que tengan una saludable semana y nos vemos el próximo martes. El martes los saludaré desde San Lázaro, que tendremos sesión por allá. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes.